Muy buenos días. ¿Cómo se sienten hoy? Bendecidos, amén, ¿verdad? Es un privilegio para mí el poder estar acá con ustedes y tener el privilegio también de que Dios me haya utilizado para que en esta mañana, ¿verdad?, podamos escuchar su palabra. Les traigo saludos, ¿verdad?, por parte de mi esposa, pero se tuvo que quedar en camino a Cristo porque tenía cosas que hacer. Pero bueno, quería que estuviera acá conmigo, pues. Después de tanto tiempo separado, no quiero estar más tiempo separado de ella. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios. La hermana me dijo de que hasta las 12 tenemos tiempo, ¿verdad? O sea que tenemos bastante tiempo. No, pero no se preocupen, no vamos a estar una hora. En esta mañana, pues, se nos ha pedido, ¿verdad?, que traigamos un tema relacionado, ¿verdad?, específicamente para los jóvenes, ya que es sábado joven, pero no quiere decir con eso que únicamente lo que se va a impartir acá en esta mañana es de importancia netamente para los jóvenes, es para todos en forma general, porque todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Entonces, vamos a estar hablando en esta mañana acerca de un personaje, tal vez, bueno, conocido, sí, muy conocido, personaje bíblico, pero tal vez yo en lo personal, desde el tiempo que llevo en la iglesia, que son más de 20 años, no he escuchado muchos sermones al respecto de este personaje. Entonces, en la mañana de hoy vamos a estar estudiando acerca de este joven que Dios lo llamó para algo especial, como te ha llamado a ti también en esta mañana. Y ese joven, mis queridos hermanos, es Sansón. Vamos a estar estudiando y viendo, ¿verdad?, la vida de Sansón, cómo fue, qué fue lo que hizo, en qué falló y qué aspectos a considerar podemos tener usted y yo como jóvenes para tal vez no cometer los mismos desagravios que Sansón cometió, pero si los cometemos o lo estamos cometiendo, tener la solución y la esperanza en Cristo Jesús. Saben que el diario El País, no sé cuántos han visto o han leído acerca de este diario. En un estudio que hizo este diario arrojó lo siguiente sobre los jóvenes. En primer lugar, que los jóvenes del siglo XXI están en un punto de inflexión porque tienen muchos problemas mentales y se consideran a sí mismos personas que están solas. Personas que necesitan compañía. Personas que necesitan comprensión. Personas que nadie los entiende. Por eso usted ve que hay muchos jóvenes que siempre están en los rincones. Hay que sacarle las palabras de la boca porque no hablan. Siempre se encuentran dentro del cuarto, de ahí no quieren salir. Hablan más con jóvenes de otras naciones o jóvenes de la escuela por chat que con sus propios padres o los miembros de la propia casa donde viven. Entonces, es algo extraño. ¿Por qué la juventud de hoy, estoy hablando de la juventud en forma general, no de la juventud cristiana, por qué la juventud de hoy, en un mundo tan posmoderno, se siente tan solitaria? Se siente tan minúscula, se siente tan indiferente. Ahora, sigue diciendo este diario que 4 de 10 personas entre 15 y 29 años padecen problemas de ansiedad y trastorno. Jóvenes entre 15 y 29 años o 30 años, ansiedad y trastorno. Sigue diciendo este diario que un 40% de los jóvenes está teniendo síntomas negativos de forma muy frecuente por falta de energía. Ustedes ven que hay muchos jóvenes por ahí que son bien grandulones, pero tienen una edad bien pequeña. Son grandes, pero tienen 12, 13 años.
y están bien corpulentos. Pero cuando van a levantar, digamos, este pedestal, ¿qué sucede? No pueden. Están débiles. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Necesitarán el gym o qué? Pero es así, así se siente y se ve la juventud de hoy en día, en forma general. Y sobre todo en los países más industrializados como este, más desarrollados. Lo tienen todo, pero enérgicamente no tienen fuerza. Ni fuerza física, ni fuerza mental. Les cuesta trabajo recordar las cosas, asimilar las cosas, todo depende de qué, del teléfono. Para que no se me olvide algo, lo copio en el teléfono. O mami me lo recuerda, o papi me lo recuerda, porque a mí se me olvida. Yo recuerdo cuando más joven, cuando pequeño en mi iglesia, allá en Cuba, que no había tecnología como ahora, pero recuerdo que cuando a un joven se le daba una parte o una sección a dar en la iglesia, dígase un poema, un texto bíblico, un pasaje bíblico o un sermón, como el caso de este servidor que en muchas ocasiones le tocó, se decía todo de memoria. Todo de memoria. Hoy usted le pregunta a un joven de la iglesia, dígame los 66 libros de la Biblia, Génesis, se lo saben porque bueno, es el primer libro de la Biblia. Dígame el Salmo 19, tienen que buscar en la Biblia. Dígame el Salmo 22, tiene que buscar en la Biblia. Y antes no era así, mis queridos hermanos. Antes los jóvenes tenían mentes fotográficas. Sigue diciendo este diario que un 46.2% de los jóvenes padecen de tristeza, un 44.2% tiene problemas de concentración, un 44.9% tiene miedo en el futuro. ¿Cuántos jóvenes a veces están sumisos en la droga, en el alcohol, en la desesperación? Intrínsecamente no saben abrirse, ¿por qué? Por el temor al futuro. ¿Cuántos jóvenes a veces llevan décadas viviendo con sus padres y no procrean, no tienen una familia por temor a cómo enfrentar el futuro? Porque no saben cómo hacerlo. Y aunque eso sea algo que está generalizado tristemente en el mundo de hoy, es algo, mis queridos hermanos, que como juventud cristiana nosotros debemos cambiar. Porque tenemos principios y propósitos diferentes. Porque nuestro objetivo es diferente. Porque nuestro contexto es diferente. Porque nuestra manera de ver las cosas es diferente. Y porque nuestra meta también es diferente. Entonces nosotros, como jóvenes cristianos, somos dados para incentivar a esos jóvenes del mundo y a esos otros jóvenes que aunque están en la iglesia están a la par con el mundo, que tenemos opciones diferentes, que debemos cambiar, que tenemos una gran responsabilidad. Este diario sigue diciendo también que un 42.7% de jóvenes tiene falta de interés en hacer las cosas. Hay jóvenes que llegan a la iglesia, se sientan ahí y no le digas, ven a tener una oración, o quieres tener una parte para la sociedad de jóvenes. No, tengo pena, no puedo, yo no sé. No quieren hacer nada. Y en su casa peor. Se la quieren pasar únicamente ahí en el cuarto chateando y jugando y mirando series y películas, pero el padre o la madre no le puede pedir un favor porque esta molesta demasiado. O si lo hace, si hace el favor, lo hace a regañadientes. Un 39.2% de los jóvenes, según sigue arrojando este diario, dice que tiene también problemas de insomnio. No digo yo, si se pasa toda la noche chateando y jugando y mirando series, ¿cómo no va a tener problemas de insomnio?
Eso en el caso únicamente de los jóvenes que en las noches lo único que hace es chatear o mirar cosas. Hay otros jóvenes que tienen insomnio porque consumen ciertas sustancias y no pueden dormir. Ahora, pero en esta mañana, mis queridos hermanos, porque ustedes dirán, bueno, es que el pastor dijo que íbamos a comenzar a hablar de Sansón y se fue, se apartó y nos metió en el diario El País. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque de manera introductoria, para entender en grandes rasgos, ¿verdad?, en forma global, cómo se encuentra la juventud y tristemente cómo muchos de los jóvenes de nuestras iglesias se encuentran a la par del mundo. Entonces, por eso en esta mañana, a la luz del joven Sansón, nosotros vamos a ver 3 aspectos que debemos mantener en cuenta para consolidar, escucha bien, consolidar el pacto condicional que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cómo es el pacto? Condicional. Va a depender de lo que tú y yo hagamos, del comportamiento que usted y yo tengamos, de las palabras que diariamente digamos, de con quién nos juntamos, de cuál es nuestra manera de ser, de cuál es nuestra visión, de cuál es nuestra meta, de cuál es nuestra manera de testificar a otros jóvenes del mundo del Cristo que profesamos predicar. Pero en esta mañana vamos a ver 2 de estos aspectos y el último lo vamos a ver en la tarde. Así que le estamos haciendo de hecho una invitación para que en la tarde esté con nosotros y pueda conocer el último de estos 3 aspectos que debemos tener los jóvenes para tener fundamento en ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y el primer aspecto a tener en cuenta, mi querido joven, mi querido amigo, mi querido hermano, en esta mañana es mantener una mente limpia. Fíjense, si usted va allí al libro de Jueces, dice la palabra de Dios en el capítulo 13, se habla del nacimiento de Sansón. Dice que en cierta ocasión se encontraba la mujer de Manoa, que era el padre de Sansón, y se le apareció no cualquier ángel, se le apareció el ángel de Jehová. El propio Dios se le apareció, ¿verdad? Y le dijo, tú eres favorecida, tú eres estéril, eres de avanzada edad, pero no te preocupes. Yo te voy a permitir que tengas un hijo. Pero ojo, este hijo va a ser diferente a todos los demás jóvenes. Porque dice que este hijo no iba a beber, no iba a tener consumo de ningún tipo de bebida alcohólica. Ni siquiera iba a consumir la procedencia de todas estas cosas con las que se hacían bebidas alcohólicas. Y tampoco se debía ¿qué? No podía tocar muertos, no podía pisar lugares fúnebres y no podía cortarse el cabello. Y dice que el ángel de Jehová le dijo a la mujer, y tú tienes que comenzar a hacerlo, porque él será consagrado a Jehová desde antes de nacer. Y así fue, mis queridos hermanos. Sansón, desde su juventud, debía abstenerse de beber alcohol. ¿Para qué? Para tener una mente clara, una mente limpia, una mente que le ayudara a saber cómo conducirse en la vida. Ahora, hablando un poquito respecto al alcohol, encontramos que, bueno, las bebidas alcohólicas hacen daño. Hacen daño porque, bueno, la palabra de Dios nos dice que el vino es ¿qué cosa? Y la cerveza o la sidra, ¿qué cosa? Alborota. Y cualquiera que se guía por ellos, ¿es qué cosa? No es sabio, no tiene conducta, no sabe cómo conducirse. Entonces, hay algunas reacciones que puede hacer el alcohol en el cuerpo, y yo sé que ustedes lo saben, sobre todo aquellos que en algún pasado padecieron de esta enfermedad, porque es una enfermedad. Hace cambios emocionales, lapsos de memoria, pérdida de conocimiento, alucinaciones. Por eso usted ve que la persona que está ebria, que está en ese estado etílico, siempre está mirando cosas donde no la hay. Si te mira doble o triple, no sabe cómo caminar en línea recta, porque no puede discernir bien los pasos que da en la vida.
Entonces, Sansón fue antes de nacer comisionado para que supiera bien con qué objetivo había de venir a este mundo. Y también dice que una de las reacciones del alcohol es crear el síndrome, bueno, me disculpan, no puedo mencionar eso, parece ruso. Bueno, este síndrome que es un déficit, ¿verdad?, de la vitamina B1, como también se le llama la tiamina. Entonces, al permitir el déficit de esta vitamina, pues su cerebro, su capacidad de discernir las cosas, de hablar correctamente, de pensar correctamente, de dirigirte correctamente en el mundo, se disipa hasta que deja de ser. Ahora, una encuesta que se hizo nacional sobre la salud y el consumo de drogas en el año 2022 arrojó que 221.3 millones de personas en los años comprendidos de 12 en adelante habían dicho que habían consumido alcohol. Prácticamente niños, y consumían alcohol. Yo les digo algo, esto es algo, mis queridos hermanos, que ya muchas personas lo toman como algo ligero, como algo muy normal. Una prima mía, ella vino hace poco de Cuba para acá y trajo sus 2 niños. Tiene una mayorcita y un pequeñito. El pequeñito, la otra vez yo me estaba riendo porque daba risa eso. Me estaba riendo con la hermana de esa prima mía, que es prima mía también, pues. Y porque el niño de esta prima mía, bien pequeñito, como unos 10 años o menos, siempre le estaba pidiendo, mi prima estaba tomando cerveza y le pedía cerveza para tomar. Y vino y todo eso. Y se lo tomaba con tremendo gusto, como si fuera agua. Y pedía más y pedía más. Y bueno, ellos no son cristianos, pero ellos lo que hacían era reírse. Era algo digno de ser celebrado. ¿Por qué? Porque eso muestra de que es hombre, de que va a ser hombre, de que es macho a toda la letra, ¿verdad? Pero es un asunto serio en lo que debemos meditar. Porque nuestros jóvenes y nuestros niños son dados a estas cosas. Casos en los que se ve también padres que son adictos y le proveen también esas adicciones a sus hijos, siendo niños. Y es algo en lo que tristemente se ve en el mundo de hoy. Y Dios no quiere, mis queridos hermanos, que eso suceda en los jóvenes de la iglesia. En los jóvenes que son el futuro, ¿verdad?, del pueblo de Dios en esta tierra. En los jóvenes que deben incentivar a esos jóvenes, a esos niños, a esa sociedad del mundo, a que deben ser diferentes. A cuál es la mejor manera de vivir. A cuáles son las mejores cosas que debemos consumir. 221.3 millones de personas, niños, ya en edad de adultez habían dicho, yo cuando tenía 12 años o 10 años, yo consumía alcohol. Ahora, con respecto a esto, hay un caso que encontramos en la Biblia, para que usted vea que esto hace daño. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Los hijos del sumo sacerdote, primer sumo sacerdote comisionado por Dios, porque bueno, ya sabemos de que anteriormente había otro sumo sacerdote, Melquisedec, pero bueno, el primer sumo sacerdote comisionado por Dios perteneciente a la tribu de Israel, Aarón. Sus hijos, en cierta ocasión, dice la palabra de Dios que fueron comisionados para realizar la quema en el altar del incienso que estaba en la parte interior del santuario. Y Dios había sido estricto con ellos y les había dicho, no pondrás otro tipo de fuego. O sea, no podrás poner en el altar del incienso un fuego común,
resto de un fuego que en lo que tú cocinaste algo en tu casa y ponerlo ahí. Tiene que ser únicamente el fuego que arde continuamente en el altar del holocausto. Pero dice la palabra de Dios, y cuando leemos al respecto, ¿verdad?, en la pluma inspirada, en Patriarcas y Profetas se abunda más, dice que cuando le tocó el momento para oficiar en el altar del incienso a estos dos jóvenes, ellos anteriormente, la noche anterior, habían bebido descontroladamente. Y como no tenían discernimiento en lo que estaban haciendo, tomaron un fuego común y fueron ¿a qué? A oficiar en el altar del incienso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que salió fuego del incienso por parte de Dios y los incineró instantáneamente. ¿Cuál fue la orden de Dios con respecto a Aarón? No hagas duelo por ellos. Ellos son culpables del pecado que han cometido. Ellos tenían conciencia de cómo debían oficiar, de en qué condición debían estar, y no me hicieron caso. Y por no haberme hecho caso, le sucedió esto. Y Aarón, su primogénito y el segundo, los dos hijos mayores, no pudo hacer ningún tipo de acto de ¿qué? De duelo, porque Dios fue estricto. Si haces duelo, también tú vas a perder la vida. Entonces fue por eso que Dios le dio la orden, ¿verdad? Allí en Levítico 10, versículos del 9 al 11. Tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ningún tipo de bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo. Y sigue diciendo, si lo hacen, van a morir. Esta es una ley, ¿cómo? Perpetua. Es un pacto perpetuo que tú debes tener en cuenta y es condicional por todas tus generaciones. Entonces, en el caso de Sansón, vemos que el pacto que Dios había hecho con él antes de que él naciera, antes de que él viniera a este mundo, era un pacto perpetuo. Porque dice la palabra de Dios que durante todos los años de su vida, él no debía beber bebida alcohólica, no debía tocar muertos, no debía pisar lugares fúnebres y no debía cortarse el pelo. Si hacía algo contrario, diferente a eso, ¿qué iba a suceder con él? Las consecuencias iban a ser terribles. Porque mis queridos hermanos, cuando Dios hace un pacto con nosotros, condicionalmente, lo hace no como una especie de trampa. Hay algunas personas que creen que cuando Dios hace un pacto es para entramparnos. No, Dios lo hace porque te ama. Y porque está interesado en tu bienestar. Y porque sabe que si tú dependes continuamente de Él, lo vas a lograr. Y entonces como jóvenes que somos, a veces nosotros creemos, digo jóvenes porque yo todavía estoy en el límite. Ya estoy en el límite, pero soy joven. Tengo 35 años, así que soy joven todavía. Como jóvenes que somos, nosotros a veces creemos que no tenemos, que Dios va a pasar inadvertidamente cualquier cosa que nosotros cometamos erróneamente. Y Él no va a tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque somos jóvenes, porque estamos aprendiendo, porque estamos en la época de la mocedad, porque estamos conociendo ahora el mundo, porque es una experiencia nueva. Y entonces Dios tiene que contextualizarse en nosotros y decir, está bien, tú eres joven, todavía no conoces las cosas, te la voy a dejar pasar. Pero no. Dice la palabra de Dios que con respecto a Nadab y Abiú, Dios fue estricto. Ellos fueron enseñados en cuanto a las cosas que debían hacer. Y por voluntad propia decidieron vivir separados de Dios. Por voluntad propia decidieron hacer las cosas y diferentes a como Dios le había mandado. Y ahí fueron los resultados. No quiero decir con eso que cuando usted como joven cometa un error, que no vamos a dejar de cometerlo. Y más adelante vamos a hablar de esto. Pero no quiere decir que usted va a morir. No quiero decir eso. Ni la palabra de Dios quiere darte a entender eso. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que si nosotros no cumplimos con el pacto que Dios nos ha puesto condicionalmente, las consecuencias van a ser adversas. Y Dios no quiere eso para ti. Porque
si tú tienes consecuencias adversas producto a no acostumbrarte a lo que Dios dice en su palabra, la iglesia también va a ser adversa. Tu familia también va a ser adversa. Y esta sociedad a la que Dios te ha llamado para que tú ilumines con tu testimonio, también va a ser adverso. Por eso usted ve que hay muchas personas, y hasta cierto modo yo le doy la razón, hay muchas personas que del mundo que dicen, no, es que hoy en día ya no se sabe quién es cristiano. Hoy en día ya no se sabe quién va a la iglesia y quién no. Porque todos visten igual, porque todos hablan igual, porque todos tienen los mismos principios, porque todos se conducen igual, porque todos miran lo mismo, porque todos piensan igual. No hay diferencia. Entonces, ¿para qué voy a ir a una iglesia? Si los que están ahí están peores que yo. Hay muchas personas en el mundo que piensan así. Y hasta cierto modo tienen razón. Pero la palabra de Dios en esta mañana nos está inspirando y nos manda, ¿verdad?, que nosotros cambiemos este contexto que muchos jóvenes en el mundo tienen acerca de las iglesias y de los cristianos. Y eso lo podemos hacer si nosotros dependemos continuamente de Dios. Si nosotros hacemos las cosas que Dios nos manda hacer. Ahora, ¿cómo yo puedo mantener cómo no puedo mantener una mente limpia? Bueno, cuando yo tengo un vocabulario que desagrade mi reputación y mis principios. Cuando paso el día mirando videos seductores en las redes o chateando con ciberamigos que nos motivan a realizar actos vergonzosos o antimorales, en vez de dedicar tiempo a contemplar la persona maravillosa de Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. También cuando dedico tiempo a leer lectura secular o sensacionalista, en vez de leer la palabra de Dios, que en muchas ocasiones la tenemos en algún rincón de nuestro hogar, empolvada, allí con las hojas a veces mal, casi agrietadas. Cuando alimento pensamientos morbosos sobre una chica o un chico que nos atrae, antes de alimentarnos primeramente de la palabra de Dios, que como dice la palabra de Dios, hace fiel y sabio al sencillo. Cuando aumentamos la glotonería y apetitos por caprichos temporales, en lugar de poner nuestra vista en los tesoros celestiales que permanecen para siempre. Hay una cita que encontramos en Mensajes para los Jóvenes en la sección 1. Nos dice allí: el hacer planes con mente clara y ejecutarlos con mano valerosa requiere energía fresca y no estropeada. Los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud para que, por el ejercicio de sus poderes y por medio de la reflexión aguda y la acción vigorosa, le tributen gloria e imparten salvación a sus semejantes. ¿Con qué objetivo usted, joven cristiano, viniste a la iglesia hoy? ¿Con qué objetivo, joven cristiano, decidiste en cierta ocasión en el pasado entregar tu vida a Cristo Jesús mediante el bautismo? ¿Con qué objetivo lees la palabra de Dios? ¿Con qué objetivo tratas de hablar de una manera diferente ante los demás del mundo? Dice esta pluma inspirada que los jóvenes simplemente deben tener una mente clara para ejecutar esos planes que Dios ha depositado en ti para favorecer a otros. O sea, que nos está diciendo que somos dados ¿para qué? Para testificar a otros jóvenes. Dice esta cita, Mensaje para los Jóvenes, página 16 también. Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente ¿cómo? Seria. No jóvenes que
A veces hay adultos que no confían en los jóvenes. Porque, no, yo no confío en fulano de tal. ¿Por qué? Porque fulano de tal dice que va a venir y no viene. Dice que va a hacer las cosas y no las hace. Y cuando hace las cosas, las hace sin gana alguna. Entonces, no confío en ellos. Y por eso hay adultos que se atreven a decir, no, la juventud está como perdida. La juventud está mal. La juventud no sabe qué hacer. La juventud no tiene experiencia ninguna. La juventud no sirve para nada. Pero es que la palabra de Dios nos está enseñando que los jóvenes tienen propósitos. Que la mayoría de las personas y de los personajes que encontramos en la palabra de Dios, Dios los comisionó desde su juventud para algo especial. Simples ejemplos. ¿Qué edad tenía José cuando llegó a ser gobernador de Egipto, que era la nación más poderosa en ese entonces? 30 años. 30 años. ¿Qué edad tenía más o menos Daniel, tirando un ejemplo, cuando llegó a ser gobernador del imperio babilónico? Casi 30 años. ¿Qué edad tenía David cuando mató al gigante Goliat? 17, 18 años. ¿Qué edad tenía el rey Josías cuando realizó la reforma religiosa, una de las mayores reformas religiosas que se plasma en la palabra de Dios, que incluso participaron de esta reforma el reino de Israel, que para ese entonces estaba dividido? Desde los 12 años comenzó a buscar a Dios. Un niño. Por eso a veces, cuando yo escucho a los adultos, no los estoy culpando, pero cuando yo escucho a los adultos que a veces dicen, no, pero fulano es muy joven para ser anciano. Fulano es muy joven para ser director de obra misionera. Fulano es muy joven para ser director de jóvenes. Fulano es muy joven para esto. Fulano es muy joven para aquello. Es como si estuviera diciendo, no, fulano no sirve para nada. Pero es que la palabra de Dios me está diciendo que la mayoría de las personas a las que Dios comisionó e utilizó poderosamente fueron jóvenes. ¿Y cómo me estás diciendo tú que únicamente las personas que peinan canas son los únicos experimentados para realizar grandes obras en la obra de Dios? El propio Cristo Jesús, ¿qué edad tenía cuando principió su ministerio? 30 años. La mayoría de sus discípulos eran jóvenes como ellos. Y eso solamente citando aspectos bíblicos. Si vamos en el mundo secular, por ejemplo, uno de los presidentes que está en el boom ahora, por sus obras que ha hecho, presidente Nayib Bukele, ¿qué edad tenía cuando él tuvo su primer mandato? Como unos 35 años. Era el más joven de su gabinete. Y sigue siendo joven todavía. Y mira cuántas cosas ha hecho. No me estoy metiendo en política, pero para que usted vea que aún en el mundo secular se ve que los jóvenes, cuando tienen una mente seria, cuando están concentrados hacia dónde quieren llegar y cómo quieren llegar y con quién quieren llegar, logran grandes cosas. Entonces, mis queridos hermanos, si así sucede en el mundo secular, si así sucede en el mundo político, ¿cuán grandes cosas no podrán hacer los jóvenes en la iglesia de Dios? ¿Cuán grandes cosas no podrás hacer tú, querido joven? Pero primeramente debes tener una mente seria. Debes tener dominio propio. Debes saber que estás aquí con un propósito. Debes entender que Dios te ha llamado. Tú simplemente no has venido a la iglesia o te has bautizado porque mi papá fue adventista, porque debo tantas generaciones. No, Dios te ha llamado para algo especial. Sigue diciendo, una mente seria, a estar preparado para la acción en su noble obra y ser apto para llevar responsabilidades. Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto. ¿De corazón cómo? Incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. Si los jóvenes tan solo hicieran de la Biblia un objeto de estudio,
calmarán sus impetuosos deseos y escucharán la voz del Creador y Redentor. No solo estarían en paz con Dios, sino que se sentirían ennoblecidos y también elevados. Lo dice Dios a través de Elena de White. No lo digo yo y tiene base bíblica. Si usted es un joven con mente seria, con propósito, bien estructurado, sabiendo cómo conducirse en la vida, sabiendo a qué Dios te ha llamado, tú vas a ser un joven elevado. Dios te va a llamar de lo menos a lo más. Y muchas personas van a aceptar al Dios que tú representas por la conducta que tú tienes. ¿Cuál es lo segundo que debemos mantener todos los jóvenes para consolidar ese pacto que Dios ha hecho con nosotros? Mantener la pureza. Fíjense que a Sansón, él gradualmente comenzó a echar por tierra todos estos principios. Dios le dijo, mira, no puedes beber bebida alcohólica, de ningún tipo, ni la procedencia de ello. O sea, no podía ni siquiera comer uvas, ni nada de eso. Si hacía vino de vinagre y de uva, de nada de eso podía consumirlo. Debía ser como un joven, intachable, perfecto interiormente y exteriormente, puro interiormente y exteriormente. Y cuando vemos la vida de Sansón, vemos que él hizo caso omiso de todas estas cosas. Tal vez pensó, bueno, solamente con mantenerme el pelo largo ya eso es más que suficiente. Saben que Sansón era como uno de estos jóvenes que tenía la religión como una reliquia familiar. Una reliquia familiar. Como muchos jóvenes tienen hoy en día la iglesia, las cosas de Dios, la Biblia, una reliquia familiar. Antes a los jóvenes se les preguntaba, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano, soy adventista del séptimo día. Ahora, ¿eres cristiano? Ni siquiera contesto. Sí, normal, una cosa normal, sí, soy cristiano. Ni siquiera dicen de qué denominación, sí, soy cristiano, normal. Y antes daba orgullo decir que tú eras cristiano. Y ahora nos avergonzamos de decir que lo somos. Nos avergonzamos de llevar la Biblia. Nos avergonzamos que nos digan, no, mira, fulano es cristiano. O que fulano va el sábado a la iglesia. Nos avergonzamos de eso. Y a veces por eso muchos jóvenes se avergüenzan tanto que cuando vienen a la iglesia no quieren ni siquiera venir con una camisa bien modesta. Ya quieren venir con una camiseta, con Nike, con no sé qué más, con un par de jeans, con un par de tenis. Bueno, lo hacen también a veces con cierto tipo de astucia para que no me den parte. Así no tengo que pasar al frente. Y Sansón, al parecer, tenía las cosas de Dios como una reliquia familiar. Por eso, cuando él comenzó a vivir, la Biblia no abunda en grandes rasgos, ¿verdad?, de la niñez de Sansón, pero cuando usted lee el contexto y de las cosas que hizo y cómo se comportó, y lea también la pluma inspirada, se da cuenta que Sansón, usted lo veía y nada de cristianismo tenía. La gente se asombraba únicamente de Sansón, ¿por qué? Porque era fuerte y porque tenía el pelo muy largo. Pero cristiano, no, tú no eres cristiano. Si tú eres cristiano, yo estoy en el cielo ya. No tenía nada de cristianismo. ¿Por qué? Porque bebía bebida alcohólica. Sabía que no lo podía hacer, pero lo hacía. Estaba detrás de las muchachitas. Por eso una de las cosas, cuando él fue apresado, lo primero que le hicieron fue sacarle los ojos. Porque por medio de los ojos, todo lo que miraba lo quería tocar. Todo lo que miraba lo quería tener. Todo lo que miraba lo quería apreciar. Todo. Y el organismo de tu vida, de tu cuerpo, que tú más utilices para ir en contra de la voluntad de Dios, para de cierta manera pecar contra Dios,
es lo primero que Dios te va a quitar. Pero aún así, fíjense si Dios es maravilloso con cada uno de nosotros, que hay esperanza. Porque dice Jesús, es mejor entrar al reino de los cielos como cojo, ciego, manco, que con todo el cuerpo entrar ¿a dónde? Al infierno. Bueno, sabiendo de que no estamos hablando de un lugar real del infierno. Y así le pasó a Sansón. Ciego se arrepintió y ciego va a llegar al cielo. Entonces, mis queridos hermanos, no quiero decir con esto de que usted tiene que esperar a que Dios le quite una parte de su cuerpo para que usted entienda que está mal, para que usted entienda que depende de Dios. No tienes que esperar a eso. Pero si tú eres un joven que diariamente te conduces con Dios, Dios va a hacer grandes cosas por ti. Mantener la pureza. ¿En qué consistía ser impuro en los tiempos bíblicos? Bueno, cuando usted tocaba un cadáver, decía en la ley de Moisés que cuando usted tocaba un cadáver, usted era considerado impuro hasta el anochecer. Al anochecer usted debía bañarse como símbolo de limpieza y ya estaba considerado puro. Eso tiene otros aspectos, pero bueno, no vamos a entrar en detalle específicamente esto para no aumentar más. Pero era con un sentido también de limpieza o de salud también. También cuando usted pisaba o estaba en un cementerio, en un sepulcro, ¿verdad? Un campo santo. Y también usted debía mantenerse alejado de aquellos que tenían enfermedades contagiosas. Sabemos que en aquel tiempo la enfermedad contagiosa más famosa era la lepra, ¿verdad? Nadie quería estar cerca de esa persona porque era considerada impura y entonces me iba a contagiar a mí. Entonces, vemos que lo mismo se le mandó a Sansón. No toques un cadáver, no pises lugares fúnebres y no te contagies, ¿verdad?, con enfermedad. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de Jueces que en cierta ocasión Sansón fue a donde estaban sus padres y le dijo: miren, yo vi una mujer filistea, me gustó mucho, no me interesa que adora a otros ídolos, pero esa es la que quiero porque me gustó a los ojos, no la que yo necesito, sino la que me gusta, y me quiero casar con ella. Así que arreglen todo porque me voy a casar. Sus padres se alarmaron. No, pero ¿cómo es posible si aquí en nuestra tribu hay personas, hay muchachas dignas, cristianas? No, esa es la que quiero. Olvídate de las cristianas, yo quiero una del mundo porque esa es la que me vuelve loco. Y dice que en cierta ocasión, Sansón, cuando fue a visitar a esta muchacha, se topó con un león y lo mató. Al día siguiente, recogió a sus padres y fue a la ciudad de Filistea, de los filisteos, ¿verdad?, para oficializar, ¿verdad?, el matrimonio. Y se acordó que estaba cerca del lugar donde había matado al león y se apartó de ese lugar, y cuando vio el león estaba muerto, bueno, estaba muerto porque ya lo había matado, pero se asombró de que en el cuerpo del león había un panal ¿de qué? De miel. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? Él sabía que no podía tocar un cadáver. No le interesó. No solamente lo tocó, sino que cogió la miel y fue a donde estaban sus padres y le dio de la miel, pero no le dijo de dónde procedía. Porque si no, sus padres le iban a requerir. Pero ¿qué es lo que hiciste? Y cometiste una infracción del pacto que Dios había hecho contigo y nosotros también no podemos comer tocar el cadáver. Y Sansón no le dijo nada. Así se portó Sansón. Y así tristemente se portan muchos jóvenes en el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué otro signo de impureza había en los tiempos bíblicos? Bueno, las necesidades fisiológicas. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Dios le dijo al pueblo de Israel: mira, cuando ustedes vayan a hacer sus necesidades, ustedes no la van a hacer en el campamento. Cada uno de ustedes va a tener una estaca. Y cuando vayan a hacer sus necesidades, salgan fuera del campamento, abran un hueco, hagan su necesidad y lo vuelven a tapar. Fíjense hasta qué punto Dios fue estricto con el pueblo de Dios para impedir de que ciertas enfermedades se levantaran en el pueblo de Dios.
Porque Dios quiere que su pueblo esté sano físicamente, pero también espiritualmente. ¿Qué otro tipo de impureza había en ese tiempo? No podía uno tomar como pareja, como esposa, como novio, ¿verdad? Familiares cercanos, no fornicar. Y bueno, si seguimos leyendo ahí en Levítico capítulo de 18 a 20, podemos ver un sinnúmero de aspectos también a tener en cuenta que eran considerados a la vista de Dios impuros. Ahora, en cuanto a la fornicación, dice la palabra de Dios que cuando a Sansón le mataron a su primera esposa, esa de la que se encaprichó que quería casarse, dice que cuando pasó todo aquello, él se recuperó de su duelo, que no sé qué más, fue donde estaba Gaza, la ciudad filistea, y vio allí ¿a quién? A una prostituta y se acostó con ella. Y Dios había escrito de que nadie podía fornicar antes del matrimonio, pues él se acostó con ella. No le interesó lo que decían los designios de Dios. Por eso, vuelvo a decirle, Sansón tenía las cosas de Dios como una reliquia. No le hago caso, simplemente con dejarme el pelo ya es. O sea, Sansón confiaba en que esa fuerza que él tenía nunca la iba a perder. Y como no la iba a perder, pues él estaba confiado en sí mismo. Pero mis queridos hermanos, la pureza debe estar enfocada en dos dimensiones principales: en el conocimiento y en las acciones. Si usted tiene la mente atrofiada, si usted tiene la mente alejada de Dios, tus acciones ¿cómo van a ser también? Tus acciones van a ser adversas, van a ser atrofiadas y van a estar alejadas de Dios. Y Sansón no quería entender esto. Mientras más cometía un error, otro error le sucedía. Y así sucesivamente, pero fíjense en cuán amoroso es Dios, que en medio de sus errores, cada vez que venían los filisteos a capturarlo, él salía victorioso. Fíjense hasta qué punto Dios es amoroso con cada uno de nosotros. Cometemos errores y seguimos cometiendo errores e invalidamos el pacto que Dios ha hecho en nosotros, y aún así Dios nos saca de los aprietos. Dios nos muestra que Él está ahí a nuestro lado. Dios nos muestra que Él sigue siendo nuestro Dios. Dios nos muestra que aunque nosotros nos alejemos de Él, Él sigue buscándonos como hizo con nuestros primeros padres. La pureza del corazón va a depender de cómo esté nuestra mente y de cómo sea el fruto de nuestras acciones. Y tanto es así que Mateo capítulo 5 versículos 19 y 20 nos lo muestra claramente. Porque del corazón, o sea, sabemos bíblicamente que cuando se habla del corazón también implica ¿qué cosa? La mente. Del corazón es que sale los malos pensamientos, el asesinato, o sea, acciones adversas. La mentira, la calumnia, el robo, inmoralidad sexual. Por eso, mis queridos hermanos, jóvenes queridos de esta iglesia de Maranata, debemos pedirle a Dios el control de nuestra mente. Batallemos contra nosotros mismos de controlar nuestra mente. Porque si nosotros controlamos nuestra mente, mis queridos hermanos, vamos a fallar. Pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, nuestra mente seguirá guiada por Dios y nuestras acciones van a revelar que somos dirigidos por Dios. El mundo hoy en día está como está tan apartado de Dios, tiene tan conceptos inmorales que para muchos es algo normal porque no tiene la mente de Cristo. Y al no tener la mente de Cristo, automáticamente tiene la mente de Satanás. Y Satanás nos va a motivar a incurrir en cosas adversas a Dios. A incurrir en cosas que nosotros mismos no apoyamos, pero como tenemos la mente de Satanás, lo vamos a hacer. Y Sansón estaba tan acostumbrado a cometer errores que ya no tenía sensibilidad de la voz del Espíritu Santo. Y por eso ya andaba a sus anchas. Por eso vivía como quiera. Por eso actuaba como quiera. Por eso, vuelvo a repetir, las personas que lo veían, no veían en él un reflejo de Dios.
Simplemente un hombre fuerte con pelo largo, nada más. ¿Qué testimonio podía dar Sansón de Dios? Pero fíjense, mis queridos hermanos, cuán grande es Dios, que aún así dice la Biblia que Sansón fue juez ¿durante qué tiempo? Sobre el pueblo de Israel. 20 años. El líder, digamos, político y religioso, hasta cierto modo, del pueblo de Dios, vivía como quería, hacía lo que quería, pensaba como quería, hablaba lo que quería, y Dios así lo comisionó como juez durante 20 años. Entonces la pregunta es, si el líder estaba así, ¿cómo cree usted que estaba el pueblo de Dios en ese entonces? Mal. Tal el líder, tal el pueblo, ¿verdad? El pueblo estaba mal. Pero la misericordia de Dios se extiende tanto sobre cada uno de nosotros que Dios sabía que al final Él iba a reconocer que estaba mal y que debía depender de Él. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios al final de los días de Sansón. Ahora, ¿cómo usted puede entender y saber llevar una vida pura? Génesis 6:5 nos dice lo siguiente, que en el tiempo previo al diluvio, la magnitud de la maldad humana en la tierra era continuamente ¿a qué? Hacia el mal. ¿Por qué les digo esto? ¿Recuerdan el caso del rey David? El rey David, según la palabra de Dios, a pesar de que adulteró, mintió, asesinó, codició, referente a Betsabé, la Biblia todavía lo sigue mencionando como un hombre conforme al corazón de Dios. Incluso Pedro, en uno de sus discursos, el primer discurso, si mal no recuerdo, lo cataloga como profeta también. Pero mira cuántas cosas hizo David. ¿Y cómo es posible de que todavía sea un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es posible que Dios permitió que él fuera el ancestro del Mesías? ¿Cómo es posible que mediante el Mesías Dios le prometió a David un reino eterno? El asunto va, mis queridos hermanos, que Dios no mira tanto. No quiero decir con eso de que vamos a vivir a nuestras anchas y en el libertinaje, no. Dios no mira tanto las veces en que tú fallas, sino las veces en que tú te levantas. Como dice Proverbio 24:16. Dios lo que mira en ti, ¿cuál es tu incidencia? ¿Por qué Dios destruyó a los antediluvianos? Porque dice la misma palabra de Dios que ellos, todos sus pensamientos eran ¿para qué? Para el mal. Todas sus acciones eran para el mal. Toda su manera de proceder era para mal. Todas sus palabras eran para mal. Todo era para mal. ¿Qué quiere decir con eso? Que el pueblo de Dios ha de entrar al reino de los cielos. Y quiera Dios que nosotros y muchos pueblos más entremos al reino de los cielos. Esa es la voluntad de Dios. Pero en medio de ese transitar, muchos vamos a caer, es cierto. Y muchos de los que estamos aquí hemos caído. Pero Dios no se granjea de las caídas que tú tengas, sino de cómo tú te levantas cuando clamas a Él. Y David cometió asesinato, adulterio, codicia, todas estas cosas, mintió, es cierto. Pero David, en el Salmo 51, ¿qué fue lo que dijo? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu como recto delante de ti, dentro de mí. Y cuando Dios ve esa incidencia que tú tienes, que a pesar de tus caídas, tú lo que quieres es llegar a donde Dios te ha llamado, vivir como Dios te ha indicado y hacer lo que Dios te ha mandado hacer, mis queridos hermanos, las caídas tuyas van a ser pocas. Por eso Proverbio 24:16 nos dice, si 70 veces los justos caen, no, si 7 veces. 7 veces nada más. El justo cae, se va a levantar. Porque su vista, sus principios, su motivación, su objetivo está concentrado y anclado en ¿quién? En Cristo Jesús,
quien es autor y consumador de toda nuestra fe, mis queridos. Por eso fue que cuando Sansón se encontraba allí entre esos dos pilares, ciego, abucheado por todos, y muchos creían de que ya Dios se había apartado de todo el pueblo de Israel y que ya ellos iban a tener el dominio eterno sobre el pueblo de Israel. Cuando Sansón se encontraba allí harapiento, sin fuerzas, y él sabía de que se merecía esa actitud y esa forma en la cual vivía, él reconoció a Dios y alzó los cielos, los ojos a Dios, y le dijo: Dios, dame tu fuerza una vez más para vengarme de estos incircuncisos por lo que me hicieron a los ojos, y para que ellos reconozcan de que hay Dios en Israel. Y dice la palabra de Dios allí en el libro de los Jueces, que fueron más las personas enemigas que murieron juntamente con Sansón que las que él mató cuando estaba con vida. Porque si el justo, mi querido hermano, cae 7 veces en el poder santo de Dios, 7 veces se va a levantar. Querido joven, yo sé que tú has caído. Yo sé que tal vez tú estás cayendo, aunque estés aquí en esta mañana en la iglesia. Yo sé que tal vez en el día de mañana vas a caer. Pero esta es una promesa de Dios. Si tú caes y reconoces que has caído y hablas a Dios y clamas a Dios, Él te va a levantar con sus fuerzas. Él va a comenzar a obrar en ti. Y a partir de ese momento tu vida va a ser diferente. Y a partir de ese momento Dios va a reestructurar nuevamente ese pacto que has invalidado y vas a alcanzar la gloria y el favor de Dios. No te sientas en menos. No creas de que Dios se ha apartado de ti. No te sientas con vergüenza porque has caído. Porque únicamente los valientes son los que tienen pequeñas pérdidas, pero los valientes son los que van a alcanzar la victoria. La vida cristiana, Dios no nos ha prometido de que todo iba a ser color de rosa, de que siempre íbamos a vivir alejados de toda maldad. Vamos a tener contratiempos, vamos a tener obstáculos, pero en medio de esas cosas Dios siempre estará a nuestro lado. Dice una cita guay en Obreros Evangélicos, página 69. En vista de su alta vocación, nuestros jóvenes no deben buscar diversiones ni vivir para la complacencia egoísta. La salvación de las almas debe ser el motivo que nos inspire a obrar. Con la fuerza de Dios que Dios les ha dado, han de elevarse por encima de todo hábito esclavizador y degradante. Deben medir bien la senda de sus pies, recordando que a donde ellos vayan, otros también les seguirán. Entonces, mis queridos jóvenes, ¿vale la pena hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Pues claro que sí. Claro que sí. ¿En qué consistía la impureza de Sansón? Le gustaba mirar el pecado, según lo que nos dice capítulo 14, versículo 1 y 2. Actuó con obstinación, se encaprichó, ¿verdad?, de que sus padres le arreglaran un matrimonio con una mujer que no conocía a Dios ni que no adoraba a Dios. Tocó y comió de lo que Dios consideraba impuro. Rindió culto a dioses falsos por medio de su fiesta. Todos sabemos que cuando se hacía una fiesta, independientemente de por el motivo que fuera, las naciones paganas dedicaban esa fiesta ¿a quién? A sus dioses. Y Sansón lo hizo. Hizo alianza también con sus enemigos idólatras en medio de su fiesta de boda. ¿Qué fue lo que hizo? Un enigma, una adivinanza. No solamente oficializó un pacto de alianza con los enemigos por medio del matrimonio, sino también que lo desafió. Yo puedo más que ustedes y esta es la adivinanza que tengo para ustedes. También fornicó con una prostituta, se dio los encantos de una mujer tramposa, Dalila, y tiró en juego su misión y su consagración. Dice Patriarcas y Profetas, página 551. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte. Pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por aquellas emociones que lo dominan a él. Por eso, mis queridos hermanos, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y 10,
nos recuerda lo siguiente. Yo quisiera leerlo, porque esto es algo en lo que los jóvenes debemos meditar. Dice la palabra de Dios: alégrate, joven. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Tanto es así que el apóstol Pablo, aconsejando al joven pastor Timoteo, le dijo lo siguiente, y es algo que Dios te dice a ti en esta mañana hoy, querido joven: no permitas que nadie te subestimes. Sé un ejemplo para todos los creyentes en cada palabra que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Dedícate siempre a leer las Escrituras y a la iglesia y a animar a enseñarles a cada uno de los creyentes. Nunca descuides el don espiritual que está en ti y que recibiste de Dios. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, porque por el bien de tu propia salvación y de aquellos que han de escucharte. En esta mañana, mis queridos hermanos, hemos podido ver dos aspectos a tener en cuenta, ¿verdad?, para consolidar el pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Mantener una mente limpia y mantener la pureza. La pregunta en esta mañana que Dios te quiere hacer es la siguiente: ¿quieres tú tener una mente limpia? ¿Quieres tú mantener un cuerpo, una mente, unas actitudes puras? Lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios. Si ese es tu deseo en esta mañana, querido joven, querido hermano, querido miembro de iglesia, el deseo de que Dios controle tu mente, el deseo de que Él te mantenga puro como es Él, te invito a que mientras vayamos cantando las notas de este himno, si ese es tu deseo, te puedas colocar en pie. Himno 612.
Querido Padre que moras en los cielos, danos la fuerza, Señor, como jóvenes, para seguir hacia adelante, como dice este canto. Danos la fuerza, Señor, porque no la tenemos, para cumplir con tu cometido. Danos la fuerza, Señor, para no invalidar más el pacto que tú has puesto en cada uno de nosotros. Danos la fuerza para entender que aunque jóvenes, podemos hacer grandes proezas en tu obra. Danos la fuerza, Señor, para hacerle entender al mundo que tenemos principios, propósitos y motivos diferentes. Danos la fuerza, Padre, para ganar la juventud del mundo completamente para Cristo. Lo rogamos y lo pedimos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, en mi deseo y oración.